Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias de nuevo por vuestra asistencia. Algunos de vosotras y de vosotros pues, participáis casi de forma permanente en estas jornadas, lo cual es mucho de agradecer, como ya ha comentado el síndic. Voy a hacer una muy breve reseña de los que componemos la mesa esta mañana. Esta primera mesa, que además tiene por objeto pues, hacer una revisión, ¿no? Una revisión, si se puede hacer una revisión en 1 hora y media de exposición de 40 años, ¿no? De evolución de un sistema de protección a la infancia que veremos con detalle cuestiones relativas a todos los servicios y programas que están implantados en la Comunidad Valenciana y cómo han ido evolucionando a lo largo de estos 40 años. Al menos las claves fundamentales para poder analizar esa evolución. Hemos intentado hemos tenido, y os lo tengo que decir también, alguna queja por la composición no paritaria de las mesas. Hemos intentado contar con una composición paritaria, pero no ha sido posible en muchas ocasiones porque nos hemos dirigido a personas que no han podido estar hoy con nosotros. En primer lugar, voy a hacer una referencia a todos los que estamos en la mesa. Empar López es técnica jurídica de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aldaya y tiene experiencia en Cruz Roja, ha trabajado con inmigrantes durante bastante tiempo y ha trabajado también en los servicios sociales de Sedaví y de Aldaya en este momento. Nos va a abordar el tema del desarrollo de los servicios sociales generales y, en concreto, con relación a la infancia, por supuesto. Adol Montoliu, él es trabajador social y trabaja en centros de día, en concreto en los centros de día, es director de la Asociación Periferia, aparte de una larga trayectoria. Yo no me voy a extender en las reseñas curriculares porque luego las tenéis disponibles en la web, con lo cual simplemente voy a hacerlo de forma muy rápida. Es un hombre con una trayectoria muy importante y muy dilatada en el trabajo con infancia desde el ámbito de los centros de día. Javier Romeu es psicólogo, compañero desde hace bastante tiempo y además de psicólogo y funcionario de la Generalitat, actualmente en una residencia de recepción en Valencia, pero es familia de acogida también desde hace bastante tiempo, tanto él como su señora. Miguel Ángel Segura, bueno, pues muchos de vosotros lo conocéis, es persona de referencia absoluta en el ámbito de infancia y muy concretamente en el ámbito de la atención residencial a niños en situación de desprotección, niños y niñas en situación de desprotección. Su trayectoria, pues bueno, se prolonga, yo creo que en estos 40 años, creo que los vamos a poner o vamos a poder poner ejemplos porque los hemos vivido directamente, ¿no? Lo cual ya quiere decir que estamos ya ahí donde teníamos que estar. Él ya está ahí donde tiene que estar y le agradecemos sobremanera el que haya hecho el esfuerzo de incorporarse a esta mesa. Tengo que decir, se me ha olvidado, que Empar ha hecho un grandísimo esfuerzo porque la persona que aparecía en programa era Amelia López, que es la directora de Servicios Sociales de Aldaya, y el sábado mismo nos comunicó que no podía asistir y Empar ha hecho el grandísimo esfuerzo de estar esta mañana con nosotros y poder atender esa demanda del Síndic de poder participar en esta mesa. Mi nombre es Conrado Moya, soy técnico del Síndic de Greuges, funcionario de la Generalitat desde el año 82, si no recuerdo mal, y algún año antes empecé también a trabajar como educador en un centro de protección de menores de entonces no había Generalitat, porque era el año 76 y por lo tanto era de la obra de protección de menores en aquel momento. Bien, mi
participación en esta primera mesa, voy a intentar hacer hincapié en algunos aspectos, en algunas cuestiones clave que a mí me parecen fundamentales para poder entender cuál ha sido la evolución de la protección a la infancia en nuestra comunidad. Y para eso tenemos que partir, bueno, ya lo han citado tanto el síndic como la rectora, partir de... A ver si esto funciona. No. A ver, perdón. A ver, ahora. Vale. Okay. Partir, digo, del mandato constitucional de proteger a la infancia y también, lógicamente, de la asignación de competencias a la Generalitat Valenciana en el año 1982 a través del Estatuto de Autonomía, ¿no? Donde se asumen los servicios sociales y también las instituciones públicas de protección a menores, además de a jóvenes, migrantes, etcétera, etcétera. ¿De dónde venimos, no? ¿De dónde venimos? Ahí podéis ver, os he hecho una referencia a los dos extremos de la legislación. Se ven un poco raros, pero la primera de las leyes con la que tuvimos que empezar a trabajar en el sistema de protección de menores era la ley de 1948, de la ley de la legislación de tribunales tutelares de menores. Era del año 1948 y en el año 1982, cuando empiezan a asumirse competencias por la Generalitat, sigue vigente. En el año 1985, que concluyen las competencias, la transferencia de competencias sigue vigente. Y la primera modificación del sistema de la legislación de protección de menores se produce en el año 1987. En 1987. Con lo cual ha sido un proceso largo, lento. En muchas ocasiones esta ley estuvo denunciada por inconstitucional y se resolvió el recurso de inconstitucionalidad en el año 1991. Quiero decir, con mucho esfuerzo se iban modificando y se iban haciendo cambios normativos. Afortunadamente, y es la primera clave que yo creo que tenemos, o la que yo voy a hacer reseña y que tenemos que hacer hincapié, es que tenemos un sistema, un marco legal garantista, basado en los derechos reconocidos a la infancia y, desde luego, muy potente, ¿no? Muy potente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como os decía, partimos de es en 1987 cuando hacemos el primer cambio, se produce el primer cambio en la... Y es un cambio que es llamativo, que yo lo quiero destacar también, ¿no? Es el cambio que supone un cambio radical en la organización del sistema de protección a la infancia. Y fijaros que es una ley, la 2187, que se llamaba de adopciones, pero era una puerta un poco entreabierta que dejó o abrió la posibilidad de establecer un modelo de funcionamiento basado, único prácticamente en el ámbito europeo, basado en que las medidas o el sistema de protección de menores se desjudicializaba, se separaba del ámbito de los tribunales tutelares de menores y se asignaba competencias plenas a las administraciones, administraciones públicas, con el control del Ministerio Fiscal, como tenemos en este momento. Pero, como digo, bueno, pues sentó esas bases, pero apareció y fue muy costosa. Aquí hay personas, estoy viendo a Enrique y demás, que estaban en aquel momento también, y que, bueno, vivimos de cerca las dificultades. No era partir de cero, era ir con bastantes más dificultades, ¿no? Luego han ido apareciendo legislaciones internacionales, la Convención de Derechos del Niño, modificaciones de la ley de la legislación nacional, como sabéis, que se han producido tanto en el 96, la Ley de Protección Jurídica al Menor, en 2015 modificaciones y en el 2021 la última, y nosotros vamos ya por la tercera generación de leyes de protección a la infancia en la comunidad autónoma, con lo cual el modelo jurídico, digamos, el marco jurídico es un modelo garantista, un marco muy fuerte, muy sólido.
Hemos hecho este trayecto, aunque parezca un poco mentira, os he ido señalando aquí lo que ponía la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, que protegíamos contra el indigno ejercicio del derecho de guarda y educación, es decir, el derecho de los padres. Hemos pasado al derecho reconocido a los niños, al interés superior de la infancia. Y en la reforma, en el ámbito de reforma de medidas judiciales que llamamos ahora, hemos pasado de atender o de reformar a los niños prostituidos, licenciosos, vagos y vagabundos a establecer un sistema penal juvenil también basado en los derechos de la infancia. Quiere decir que este marco legal nos va a permitir o nos ha asegurado el cumplimiento efectivo de los derechos. Pues como luego podremos ver, nos queda mucho camino. Es un camino permanente y persistente que tenemos que ir avanzando y que hemos hecho avances y retrocesos, como luego cada uno de los ponentes vamos a poder escuchar, ¿no? Sí hay una cuestión que quiero hacer hincapié y que se ha nombrado esta mañana también por parte del síndic, y es alguno de los riesgos, ¿no?, de que el lenguaje, este marco jurídico administrativo tan potente, a veces nos ha hecho abandonar el debate técnico, el debate profesional, ¿no? Es como que se ha colonizado el ámbito de los servicios sociales por parte del discurso jurídico-administrativo. Y es una cuestión que tenemos que repensar y reflexionar, en mi opinión. Hemos hecho una transformación del modelo benéfico asistencial en el modelo de reconocimiento de derechos. Veníamos de un modelo benéfico basado fundamentalmente en la existencia de múltiples organismos, las juntas de protección de menores, los tribunales de menores, el INAS, etcétera. Un sistema graciable, es decir, si había dinero bien y si no, pues también. Fijaros, y es un dato curioso, ¿no?, el sistema, la financiación del sistema básicamente se nutría de la recaudación del 5% de los espectáculos. Quiero decir que era, según se fuera más al cine, a los toros, o se jugara más o menos, pues teníamos dinero para la protección o no. Las medidas, el asilamiento, las instituciones totales, lo que nos transfirieron en el año 84, que es cuando se produce la transferencia, se transfieren instituciones, básicamente, se transfieren centros, macrocentros. Habían algunos que sobrepasaban los 250 niños, luego nos lo contará perfectísimamente Miguel Ángel, y además instituciones totales, es decir, que tenían todos los recursos dentro, la sanidad, la escuela, etcétera. Los niños no salían para nada. Y hemos cambiado a un sistema de reconocimiento de derechos basado en la normalización. Los niños tienen que hacer, los niños y las niñas tienen que hacer su vida de la forma más normalizada posible. La estabilización presupuestaria, podemos pensar suficiente o insuficiente, pero estabilidad presupuestaria, basado en el interés superior del menor, lógicamente, y en una estructura de organización competencial, de promoción de derechos, basado en la idea de preservar al menor en su núcleo familiar e intentar evitar los internamientos, las separaciones familiares, cosa que también hemos ido haciendo altibajo y que sería muy discutible y que será muy discutible si hemos sido capaces de lograrlo o no. Un tercer asunto que me parece importante es la ausencia, el camino que hemos hecho desde la ausencia de un modelo la ausencia de modelo a un modelo basado que intenta buscar una estrategia, una planificación estratégica, ¿no? Pero ese modelo lo hemos conseguido de una forma muy discontinua, con muy poca evaluación de lo que hacemos, con una falta de coherencia metodológica importante y, por lo tanto, casi abocados a generar recursos para atender necesidades emergentes en cada momento. Este es una realidad que tenemos aquí. Simplemente gráficamente se puede ver la primera planificación, digamos, muy elemental, pero muy básica, era la política social del menor, es el libro blanco que se llamó en aquel momento, es del año 87. Después, la siguiente, 2002-2005, la estrategia, el Plan Integral de Atención a Familia e Infancia.
No se vuelve a tener otro hasta el 2010 y acaba en el 2010 el segundo plan y no volvemos a tener una estrategia hasta ahora, hasta el 2022. Quiero decir que es una muestra muy gráfica de la discontinuidad, de la falta de evaluación, etc. La única evaluación conocida fue la del primer plan integral de familia e infancia y, por lo tanto, bueno, pues creo que es uno de los grandes hándicaps del sistema que tenemos en este momento. Vinculado el desarrollo de los servicios de infancia a los servicios sociales, el mismo tipo de arranque hemos tenido, ausencia de recursos, inestabilidad económica, el mismo proceso, fortalecimiento, cada vez más profesionales, profesionalización, establecimiento de un modelo, estabilidad presupuestaria, pero también los mismos riesgos, la subsidiariedad. El resto de sistemas no se implican, no forman parte o no se consideran parte del sistema de protección a la infancia y, por lo tanto, todo viene abocado a los servicios sociales de los servicios de infancia. La profesionalización, bueno, es la punta de lanza. Yo aquí os ponía dos libros, creo que uno, Cindy, que eras incluso conseller de Sanidad y Servicios Sociales, porque es del año 83. Y os ponía dos libros, pero por lo interesante que puede ser el que veamos, y el otro es de APISMA, donde estaba Miguel Ángel y estaba yo también, y Enrique también. Quiero decir que habíamos bastante gente, eran asociaciones de profesionales que trabajábamos de forma integral y sin diferenciar las profesiones de formación inicial que teníamos cada uno de nosotros y en defensa de los derechos de la infancia, ¿no? La falta de profesionalización al inicio de las transferencias era brutal, quiero decir, eran personal religioso, voluntariado, etcétera. Y ha habido una incorporación progresiva de profesionales cada vez más formados, diferenciados profesionalmente, que trabajan en equipos interdisciplinares, etcétera, ¿no? Pero corremos riesgos también, y los lanzo para luego debatir si queréis, ¿no? Pero esa tecnificación, esa incorporación de profesionales casi corre el riesgo de anular el discurso o el conocimiento del resto de la sociedad civil. En muchas ocasiones discutimos el tema de las familias de acogida, igual, ¿no? Las dificultades que tienen para hacerse oír en los procesos que tienen competencia con niños que tienen acogidos, etcétera, ¿no? Se debilitan las asociaciones multiprofesionales y, sin embargo, se crean o toman potencia la defensa corporativa profesional, los colegios profesionales, ¿no? También hay que revisar esto y yo creo que es uno de los riesgos o de los puntos fundamentales. Antes hablaba el síndic del artículo de Chimo García Roca. Yo creo que no tiene pérdida, quiero decir, es del 2006 y es absolutamente recomendable. En esta idea no la voy a leer, pero bueno, nos hace una mención una idea muy clara y está escrita, digo, hace ya 16 años, ¿no? Y nos avisa de los riesgos y los peligros que tenemos en el tema de la profesionalización. Público y privado. Bueno, pues en eso yo me imagino que Miguel Ángel y Adolf y demás hablarán mucho más que yo, posiblemente, pero el sistema se crea. Hubo un primer momento en que todo era privado, todo era privado, benéfico privado. Lo público entró, lógicamente, y tuvo que tomar el control y el poder de decisión en la organización. Hubo confrontaciones importantes, aunque nos llevemos muy bien. Miguel Ángel y yo hemos discutido muchísimo al principio, ¿no? Habían asuntos no sé, una tontería que os puedo contar. Los centros tenían capacidad de ingresar directamente sin pasar por las direcciones territoriales, ¿no? Pues hacer confluir todas las entradas en los recursos residenciales en una dirección territorial o en una dirección general, pues costó mucho. Quiero decir que no era solo partir de cero y crear un sistema nuevo, sino que era amortiguar prácticas que venían desde hace mucho tiempo y que de alguna manera teníamos que mejorar y unificar.
y que eso costó lo suyo, costó lo suyo y, bueno, yo creo que en este momento también podemos tener riesgos en este mundo importantes y que los veremos como veréis después, pero sí hemos ido avanzando en un modelo que tendía al concierto social, a la colaboración entre lo público y privado, sin olvidar que hemos pasado y estamos pasando por momentos difíciles, como que para mí son muy significativos, que es la mercantilización del sistema, ¿no? El sistema de los contratos, las entidades convertidas prácticamente en oficinas de proyectos, la pelea por las subvenciones públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que eso también ha perjudicado muchísimo la colaboración público-privada, que requiere de una ordenación diferente a cómo se ha ido estableciendo. Y lo último, los cambios en las problemáticas. Los cambios en las problemáticas son muy rápidos. Casi siempre llegamos tarde, casi siempre vamos por detrás, ¿no? Pero hablamos de problemáticas que están con nosotros desde hace muchísimo tiempo. La pobreza infantil, la desigualdad, etcétera. Posiblemente la violencia, cada vez más, efectivamente, nuevos modelos de violencia que nos sorprenden cada vez más, el acoso, el ciberacoso, el tema de la salud mental, los suicidios en los niños, etcétera, ¿no? Habría que ser capaces de establecer un sistema suficientemente estructurado y metodológicamente estructurado y evaluado para predecir, no prevenir solo, sino predecir también las problemáticas a las que nos estamos enfrentando y que nos entran prácticamente por el tejado de nuestro sistema y nos obliga a generar recursos para tapar esas emergencias que en ocasiones pues, distorsionan, digamos, la metodología de trabajo que queremos llevar. Nuestra idea al trabajar el cómo hacer la mesa y cómo dinamizar la mesa era, bueno, llegar hasta aquí con estas 7 líneas que nos parecían importantes, pero luego cada uno de los componentes de la mesa va a trabajar estos asuntos. En par va a atender el tema de la atención primaria, los servicios de atención diurna los tocará Adolf, el acogimiento familiar Javier, Romeu y el acogimiento residencial, por último, Miguel Ángel. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra presencia y después tendremos tiempo a debatir. ¿Puedes ponerla en par? Es que hay que cambiarla. ¿Esta? Bueno, yo empiezo y ahora cuando esté el power lo seguiré. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Sindicatura de Greuges la invitación para asistir a estas jornadas. En segundo lugar, excusar la asistencia de Amelia López, que en principio es la ponente. Yo voy a seguir su ponencia, voy a hablar por boca de ella. Me sentía un poco impostora a la hora de estar aquí arriba dentro de estos perfiles que hay hoy aquí presentes, ¿no? Pero después de las palabras del síndic me siento un poco menos impostora. Me siento menos impostora porque aunque la figura de técnica jurídica es una figura que se acaba de incorporar al perfil de servicios sociales de atención primaria, desde mi punto de vista muy necesarios, yo soy una gran defensora de la buena administración. Quiero decir, soy de aquellas que defiende a ultranza la finalidad última de la norma, la interpretación más favorable y la de no perdernos en ese enmarañado mundo jurídico a veces y perder de vista la finalidad última que tenemos ahí. Entonces, me siento un poco menos impostora y voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Formo parte de ese equipo de servicios sociales de atención primaria del Ayuntamiento de Aldaya, al que está al frente Amelia López, que a mí me parece una persona clave, fundamental, porque no solamente por su trayectoria, sino porque creo que forma parte de estos 40 años de trayectoria a nivel de la construcción de servicios sociales en la Comunidad Valenciana. Amelia quería… A ver… Con el de abajo. ¿Con este? Con este. Vale, perfecto. Para Amelia era muy importante que de alguna manera yo pudiera hacer un recorrido histórico
¿vale?, de lo que ella se encontró ahora hace 38 años cuando yo llegó al Ayuntamiento de Aldaya. Es importante el contexto histórico para saber dónde estamos en la actualidad, ¿vale?, y para saber de dónde venimos. Conrado lo ha explicado también, ha hecho como una especie de radiografía más legislativa, un poco más desde la formalidad, ¿no? Pero Amelia quería que yo contara que cuando ya llegó a Servicios Sociales lo que ella se encontró fundamentalmente fue una cartilla de beneficencia para comprar pan en el horno del pueblo, ¿vale?, otra cartilla de salud, que bueno, era una cartilla de pobres, porque el sistema público universal de salud que conocemos actualmente no existía, y por lo tanto los pobres tenían derecho a ser visitados en dependencias municipales por un médico y existía una cartilla que había que gestionar. Y en el ámbito de la infancia se encontró a muchísimos menores sin escolarizar, fundamentalmente pertenecientes a minorías étnicas, sobre todo de etnia gitana, ¿vale?, menores con discapacidad también que no estaban escolarizados y muchos sin acceso a salud y sobre todo con faltas de algo que actualmente está totalmente normalizado, como eran las vacunas más básicas preventivas de muchísimas enfermedades, ¿vale? El contexto era de una falta total de protección a todos los niveles, ¿vale? Ella lo describe también como una especie de invisibilidad, ¿vale? Pero, entre otras cosas, el contexto social era el que era. Veníamos de donde decía Conrado, obviamente, de un sistema, bueno, de una dictadura que, por supuesto, la garantía de derechos, y menos de los niños y de las niñas y de los adolescentes, no eran una prioridad en absoluto. En aquel momento se aceptaban como normales cosas que hoy serían inaceptables, el trabajo infantil, el maltrato y muchas otras cuestiones que hoy en día nos tiraríamos las manos a la cabeza. Esa sociedad española, ¿vale?, en aquel contexto, pues hizo un gran cambio, eso lo sabemos, y además yo era pequeña cuando pasó todo ese. Venimos de una democracia que realmente es una democracia muy joven y es cierto que se han conseguido, la evolución ha sido enorme, ¿vale?, un profundo cambio social se ha generado amparando una cobertura de derechos que consagró en primera instancia la Constitución española y que luego se fue consolidando con posteriores cambios legislativos, ¿no? Gracias a la evolución científica, por supuesto, nuevos conocimientos sobre desarrollo evolutivo de la infancia basado en sus necesidades, consecuencias del maltrato infantil, etcétera, y mayor sensibilidad social, por supuesto, y protagonismo de la iniciativa social. Y yo aquí añadiría, esto no lo dice Amelia, esto lo digo yo, y yo aquí añadiría a personas, grandes profesionales que estaban empezando en sus carreras, ¿vale?, con un gran entusiasmo y con unas ganas de trabajar por transformar esa sociedad que tenían delante, ¿no? Yo creo que hay que estar profundamente agradecidas a las personas que trabajamos actualmente en servicios sociales, a todas esas personas que han hecho posibles esos cambios, porque sin duda los cambios también tienen nombres de personas. Bueno, y pasamos de esa invisibilidad de los derechos a una filosofía completamente nueva, el buen trato, que también lo ha dicho Conrado antes, donde se otorga a las personas menores de subjetividad, de entidad propia, ¿vale?, se las ve, tienen una subjetividad que antes no existía. A ver, y durante todos estos 40 años de evolución, el trabajo no ha dejado de acompañar ese trabajo diario, el perfeccionamiento del sistema, ¿vale?, de protección, llegando hasta ahora con dos normas que también ha dicho Conrado en la Comunidad Valenciana, que sin lugar a duda podemos considerar, por un lado, la Ley 26/2018 de 21 de diciembre de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia como la máxima expresión de las políticas públicas dirigidas a la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, todo ello acompañado con todo el cambio, con todo el marco legislativo a nivel estatal e internacional. Y, por otro lado, la Ley de Servicios Sociales, la Ley 3/19, ¿vale?, como pilar del Estado social y democrático de derecho, ¿vale?, al que también hacían referencia la rectora y el síndic. En un intento, yo creo que bastante serio, de que los servicios sociales sean la cuarta pata del estado de bienestar, ¿vale? Pero, como también decía antes Conrado, es verdad que nos vamos cruzando, ¿vale?,
nos encontramos con una tasa de riesgo de pobreza y exclusión que afecta al 28,3% de los niños y niñas en España, es decir, 2,2 millones. Los jóvenes en infancia y los pobres tienen, bueno, eso ahora si acaso lo diré porque Amelia quiere que lo diga, entre otras cosas porque comparten dos cosas desde nuestro punto de vista. Los menores y las personas pobres, ¿vale?, aguantan lo que les echen, ¿vale? Sobre todo los menores porque no tienen ese estatus completo de ciudadanía, porque no tienen derecho a voto, ¿vale? Y entonces, por lo tanto, nosotros sí que observamos muchas veces en el ámbito político como que se deja más de lado, ¿vale? Como no tienen ese derecho al voto, pues de alguna manera no son tan prioritarios, ¿no? No son tan importantes. Y por otro lado, porque también estamos en un contexto, ¿vale?, estamos dentro de un sistema capitalista y tampoco son consumidores de primera. Y eso también influye directamente sobre la consideración que le podamos dar en un momento determinado a esos menores. Tenemos esas tasas de pobreza, pero el contexto social, ¿vale?, en el ámbito de la infancia y de la adolescencia, en estos momentos estamos asistiendo a una gran transformación de ese contexto social, ¿vale? Estamos en un escenario completamente nuevo, determinado por las nuevas tecnologías, donde tenemos unas grandes incertidumbres a las que no sabemos muy bien cómo enfrentarnos. Tenemos unas altas tasas de adicciones variadas y diversas, ¿vale? Problemas de salud mental, como tú también muy bien has dicho. También contamos con menores inmigrantes no acompañados, que son expulsados de sus territorios por muchísimas circunstancias, cambio climático, violencia estructural, guerras, etcétera, etcétera. Pobreza absoluta y radical además. Acosos en todas sus variantes. Los acosos están cambiando de perfiles continuamente que muchas veces no sabemos cómo hacer frente a ellos. Por supuestísimo, todo el tema de la desigualdad de género, que no está resuelta y además que muchas veces acaba en situaciones de violencia hacia las mujeres adolescentes. Y luego, dentro de un contexto de una sociedad que, como anécdota, quiero decirlo, pero Amelia me ha dicho, lo tienes que decir sí o sí, ¿vale? Donde, por ejemplo, nos podemos encontrar con situaciones tan curiosas como que en los hoteles no se aceptan a niños y a niñas, ¿vale? O sea, hoteles sin niños y sin niñas. Es decir, nadie se atrevería a decir en un hotel que no acepta negros, ¿vale?, que no acepta a personas mayores y que no acepta a gitanos, ¿no? Sería causa directa de discriminación directa, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues en estos momentos nos encontramos ante ese tipo de contextos dentro de nuestra sociedad sin que pase absolutamente nada al respecto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Tenemos mejores instrumentos jurídicos que nunca, o sea, muy garantistas, como decías tú, Conrado. Tenemos probablemente más medios que nunca, ¿vale? Más gente profesional que nunca. Y los equipos, sobre todo los de atención primaria, yo hablo por los de atención primaria, tenemos la sensación de que no llegamos, ¿vale? De que nos faltan horas, de que no hacemos más que apagar fuegos, de que no sabemos muy bien, de que nos perdemos, ¿vale? A ver, ¿dónde está esto? Y aquí llega la reflexión que hace Fernando Fantova, ¿vale?, que es un consultor social, que publicaba un artículo que se llamaba «¿Cuál es el nudo gordiano de los servicios sociales?» y que Amelia hace suyo, bueno, y por extensión el equipo de servicios sociales de Aldaya también hacemos suyo, ¿no?, lo hacemos nuestro. ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿en qué escenario nos estamos viendo? Pues, sobre todo, aquí nos enfrentamos a la subsistencia material, ¿vale?, versus la interacción social. Creemos que bueno, tú también lo has dicho en uno de los, o sea, la misma puerta de entrada, continuamos exactamente, por decirlo de alguna manera, siguiendo la inercia de lo que ha sido antes y de lo que es ahora. Pero los contextos cambian y tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que hacer una reflexión de qué falla, porque la sensación que nosotras tenemos desde el ámbito de la infancia es que la subsistencia material
nos impide el atender la subsistencia material, es decir, poder comer, poder llegar a fin de mes, pagar el agua, que me han cortado el agua, que me han cortado la luz, que no puedo pagar una factura, que no tengo la nevera llena, que no puedo darles de cenar a los niños, de alguna manera, ¿vale?, nos impide, ¿vale?, la interacción social. Es decir, trabajar adecuadamente, ¿vale?, con esas familias y atender realmente a sus necesidades, ¿vale? Entonces, la reflexión que de alguna manera hace Fernando y que nosotras también hacemos nuestra es que consideramos que es necesario pararnos a reflexionar, ¿vale?, sobre esta situación y sobre si los servicios sociales de atención primaria deberíamos de alguna manera cuestionarnos si es esa la vía de entrada o si ese es el correcto camino para trabajar con la infancia. Fernando Fantova plantea en un momento determinado que quizás la subsistencia material tiene que salir del ámbito de servicios sociales. Nosotras eso no lo acabamos de tener tampoco claro. Quiero decir que sí que nos gustaría que eso entrara dentro de la reflexión. ¿Por qué? Porque igual muchas de las cuestiones que nosotras tratamos en infancia dentro de servicios sociales deberían de salir de servicios sociales y deberían de estar conectados con otros departamentos o en otros departamentos. Ahora luego, si queréis, me explico un poco más, ¿vale? Pero sí que consideramos que de alguna manera eso está entorpeciendo muchísimo. Tenemos el ingreso mínimo vital, que lejos de ser la renta que nos gustaría que fuera una renta básica, en estos momentos no está cumpliendo ese objetivo, ¿vale? Tenemos la renta valenciana, que por decirlo de alguna manera, lo que pasa es que luego hay muchos problemas de coordinación, de interactuación de ambas rentas, pero podría ser una solución, ¿vale?, que no todo recayera exclusivamente sobre ese kit, es decir, de necesidades básicas para poder trabajar con la infancia. Dice ahí, quizá mezclar dinero para la subsistencia y apoyos para la interacción es una idea cada día peor. Nosotras también lo pensamos. En algunos lugares se está haciendo algunas pruebas de separación de ambos circuitos en función de la distinción de subsistencia e interacción. A nosotras nos gustaría que fuera algo sobre lo que se reflexionara, ¿vale? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque desde servicios sociales de atención primaria estamos llegando, sobre todo, pues tú también lo decías, a la emergencia, a la protección más necesaria, ¿vale?, a la que no puede esperar. Pero, sobre todo y fundamentalmente, si queremos de verdad trabajar con la infancia, tenemos que actuar, sobre todo y fundamentalmente, desde el ámbito de la prevención, ¿vale?, y la promoción. Y eso no lo estamos haciendo. Por lo menos desde atención primaria no lo estamos haciendo. No llegamos, ¿vale? Nos parece fundamental. Es que esa es la clave. La prevención es la clave. La prevención es la clave. España es probablemente es uno de los estados con menor tasa de natalidad del mundo, ¿vale? Nuestros niños y niñas son el futuro, son los nuevos ciudadanos, las nuevas ciudadanas de nuestro país, ¿vale? Y entendemos que hay una falta de política global que vaya más allá de la protección, ¿vale?, que intente dar respuesta a todo esto, ¿vale? Entonces, ahí sí que es verdad que nos gustaría que se reflexionara un poco sobre si quizás sería necesario que… A ver… No, esto no es aún. Esperaros, porque como no es mía la ponencia, me lo tengo que mirar, ¿vale? Bueno, luego, si acaso, haremos la reflexión final. ¿Por qué? Porque el talón de Aquiles que tenemos desde servicios sociales son muchos, variados y diversos, ¿vale? No es uno ni dos. Nosotras hacemos una metáfora, la metáfora del traje, ¿vale? Nosotras queremos un traje a medida. Y queremos trabajar con este traje a medida, queremos hacer ese traje a medida porque somos unas profesionales y nos parece fundamental que ese traje salga adelante. Pero lo que nos damos cuenta es que dentro de nuestro talón de Aquiles nos falta el hilo, nos faltan trozos de retal, nos falta el forro, nos faltan muchas cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos todas las competencias y otras delegaciones en los temas de infancia y de adolescencia, directas por lo menos. Nosotros somos la primera puerta de entrada de la ciudadanía, ¿vale?
Los servicios municipales estamos ahí como primera puerta de entrada. Y esa es la realidad. Y tenemos todas las competencias. Somos la puerta de entrada, los responsables del trabajo de protección, proponentes de la salida y receptores del retorno. ¿Vale? Y ahí vuelvo a incidir en el tema de la subsistencia. No se pueden establecer grandes alianzas, ¿vale?, con las familias con las que trabajamos si siempre tenemos ahí pendiente el tema de la subsistencia, ¿vale? Porque al final, de alguna manera, ellos tienen una necesidad, ¿vale? Pero se pueden volver perversas esas necesidades y dependen de cosas exclusivamente monetarias, materiales, etcétera, etcétera. ¿Queremos trabajar más en profundidad? ¿Cuál es el tema que queremos trabajar dentro de esa familia? ¿Vale? Por otro lado, la prevención, la detección y la atención, que, como os digo, no llegamos. Vamos siempre apagando fuegos o yendo siempre a lo más urgente. Por otro lado, en esta última ley, que consideramos que nos parece básica y fundamental, pero, por otro lado, somos todos, la Administración local, somos los que detectamos todas las valoraciones de riesgo, ¿vale? Pero creemos que aquí también hay un fallo en la ley, porque como desde las direcciones territoriales, ¿vale?, no hay un instrumento para medir esa valoración del riesgo. Quiero decir, nos faltan instrumentos también para esa valoración del riesgo. Cada municipio lo haremos de una manera distinta. Es verdad que ahora acaban de sacar un nuevo protocolo, pero sí que es cierto que ahí nos faltan como instrumentos y la valoración del riesgo puede ir desde el mínima hasta máxima. Cuando llegamos a máxima, entramos dentro de las declaraciones de riesgo, ¿vale? 5 minutos. Ay, señor. Las declaraciones de riesgo, ¿vale?, así como todo el tema de la idoneidad de las familias de acogida, etcétera, etcétera, nos han introducido dentro de procesos jurídico-administrativos que no son ágiles. Y además, no solamente no son ágiles, ¿vale?, sino que además son tremendamente farragosos para los compañeros y para las compañeras de aplicar. Bueno, pues relación con otros, tal. Es que ya me pongo nerviosa. Vale. Creo, por lo que digo, que tenemos muchos déficits ahí, ¿vale?, y mucha tarea a realizar, ¿vale? Nos parece súper fundamental en estos momentos hacer una llamada a ser agentes influyentes en las políticas municipales. Tenemos que pararnos. Espera, me voy a pasar. Vale. Tenemos que pararnos a reflexionar, marcar líneas estratégicas. ¿Eso qué significa? Que estamos dentro, en estos momentos, de una rueda en la que no paramos. El contrato programa ha supuesto muchas cosas beneficiosas, ¿vale?, para los equipos de servicios sociales y en sí para la estructura de servicios sociales. Pero hemos entrado en una dinámica del no parar, de un programa, de otro, de ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, etcétera, etcétera. Y consideramos que es muy importante parar, reflexionar, saber qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir, ¿vale? Nos parece súper importante hacer propuestas reales, ¿vale?, efectivas, y que, aunque en un momento determinado se separen de lo que son los programas marcados desde arriba, ¿vale? Inventar soluciones nos parece fundamental, ¿vale? A ver, espera. Nosotras, desde Servicios Sociales de Aldaya, hemos intentado de alguna manera, ¿vale?, siendo conscientes de ese nudo gordiano que tenemos, a muy pequeña escala, intentar deshacerlo, ¿vale?, en la medida de nuestras posibilidades. En Aldaya, intentando deshacer ese nudo gordiano con nuestro proyecto de Centro de Atención Diurna para la Infancia y la Adolescencia. Es un proyecto integral, donde no solo se atiende directamente a los chicos y las chicas con apoyo escolar, alimentación, actividades, talleres, excursiones culturales, campamentos, sino que se trabaja con el resto de sus ámbitos de interacción: la familia, la escuela, el municipio en el que viven, porque no nos podemos olvidar de que todas las acciones que realizamos las realizamos en un territorio, ¿vale?, y están ligadas a ese territorio, y tenemos que ser muy conscientes de ello. Mientras ellos creen que vienen a estar un rato entre colegas, detrás del escenario hay un gran equipo de profesionales que van construyendo los andamios de sus vidas, intentando que no se den cuenta y que sientan que no son diferentes del resto de población. Esto es para nosotras una atención integral y en última instancia, no perder la perspectiva de cuál es el fin último de nuestro trabajo diario. He llegado, ¿no?
Me he dejado un montón de cosas en el tintero, pero luego, si acaso, en el coloquio espero que puedan salir a colación. Gracias por vuestra atención y de verdad disculpad, porque como os he dicho, no era yo la que suscribía esta ponencia. Hola. Hola, muy buenas. Bueno, gracias a la sindicatura por invitarme, pero también gracias a los 2.800 niños con los cuales ya he ido trabajando a lo largo de estos años. También gracias a la Generalitat, porque de alguna manera, aunque no se lo ha creído muchas veces, pues ha ido apostando por el recurso a regañadientes y en calzador, pero bueno, al final ahí está. Y gracias sobre todo a la sociedad civil y los inicios también de algunas órdenes religiosas que apostaron por esta intervención en barrios y surgieron los centros de día actuales. Entonces, la sociedad civil la que en verdad levantó este recurso. Resumir 40 años en 20 minutos pues es un poco complicado. Además, yo voy a trabajar, no tengo horario, entonces me dedico todo el día a estar en el centro con los chavales y entonces pues resumir esto, no soy docente, pues me cuesta. Actualmente, entonces empiezo por el final, en la actualidad los centros de día se denominan ya servicio de atención diurna para la infancia y adolescencia, luego lleva coletilla, menores en situación de riesgo, ¿vale? Todos los menores que ha dicho la compañera, pues esa es la población que nosotros atendemos. Pero claro, dentro de la legislación vigente ya somos un servicio de atención primaria de carácter específico, lo cual nos han puesto ya, oye, existís, sois realidad, esto hay que financiarlo, hay que dotarlo, unas ratios que todo muy ajustado, ¿no? Y, por lo tanto, constituye el recurso de primer nivel de acceso al sistema público valenciano. Y todo menor que llegue a centro de día tiene que pasar por atención primaria, ¿vale? Y aquí pues vamos a encontrar una gran dificultad de cómo venimos funcionando a lo que ahora la legislación vigente hace, ¿vale? Porque es un encorsetamiento al funcionamiento a lo largo de la historia de los centros de día. Claro, nosotros trabajamos la prevención. ¿Por qué surgen todos estos proyectos a nivel asociativo? Porque estamos hablando que son en barrios en inicios de los 80, cuando la heroína surge en España a finales de los 70, son barrios muy castigados en los que, digamos, determinadas entidades empiezan a generar unos grupos de trabajo de gente que ve con preocupación que en ciertos lugares pues haya mayor delincuencia, mucho consumo de drogas, una pobreza circular constante y de ahí no hay salida. Entonces, bueno, pues son en esos barrios donde se empieza a intervenir y donde hoy en día están casi todos los centros de día actuales están ahí. Por tanto, la idea es evitar que estos chavales, inicialmente, o sea, el objetivo principal era que no llegaran a prisión. O sea, fijaros, el objetivo es que no lleguen a prisión. ¿Por qué? Porque sus padres, sus familias, estaban llegando a prisión por todos los problemas que tenían. Luego, que no lleguen a los centros de acogida, que no lleguen al desamparo, ¿vale? Cómo trabajar con ellos, todos estos niveles. Pero cuando te pones a trabajar, en esa época, pues lo que hacíamos era abrir una persiana, teníamos un local, en verdad era todo como muy lúdico y lo que hacías era acoger a un chaval, unos adultos o unos jóvenes que acogíamos a chavales de calle que no conocías a sus padres ni a sus madres, tampoco es que le hicieran caso, habían familias de 6, 8, 10, 12 hermanos, 13 hermanos, entonces vivían en la calle, no podían hacer otra cosa, porque en casa aquello era un hervidero, con lo cual, ¿dónde se criaban? Pues en la calle. Todo aquello que hacía, pues que dificultaba qué proyección trazabas. En entonces éramos voluntarios
con ganas de hacer algo y de ayudar, pero no se sabía muy bien qué hacían. Poco a poco aquello se va estructurando, vas generando realmente, constituyes asociación, la administración va viendo que en estos lugares hay gente que está trabajando y de alguna manera surge la idea de empezar a financiar, pues con subvenciones muy pequeñitas, graciables, esos proyectos para ayudar a esta gente que está ayudando a una población en un barrio determinado. Los centros de día actuales nos hacen división. Bueno, es que quiero ir por orden, pero me voy al proceso histórico, y si me voy al proceso histórico, bueno, pues hago un orden histórico y casi mejor. Con aquellas subvenciones pequeñitas, quiero deciros que se ha crecido en inversión a nivel de la Generalitat. Yo he hecho un cálculo así muy aproximado, porque estudios nuestros hay muy poquitos, pero hay un cálculo aproximado de la primera subvención que recibe mi entidad hasta la actual concierto, pues la inversión ha subido un 97,23%. Es una cantidad muy grande, ¿no? En el último cambio de gobierno, la subida ha sido de un 37,39%. Es una subida notable, ¿vale? Pero ahora iremos viendo en esos avatares cómo hay apoyo y hay retrocesos y llegamos a donde llegamos, pero el encorsetamiento nos impide trabajar de alguna manera más eficiente. Aquellas bajas subvenciones, además, eran graciables. Yo recuerdo que nos las daban a lo mejor en noviembre y había que gastarse todo ese dinero antes de que acabara el año. Es una cosa como absurdísima, ¿vale? Entonces decías, pues ¿qué hacemos? Entonces, pues no sé, si necesitas folios, pues compras todos los folios de todo el año, todos los bolis de todo el año, todo lo tenéis que comprar en 2 meses, ¿vale? Pero claro, las actividades a lo largo del año no se podían financiar, era todo como, ¿esto qué es? Estamos hablando pues de 2 millones de pesetas, una cosita de estas. Pesetas, estamos hablando. Poco a poco las subvenciones van subiendo económicamente, pero también van exigiendo. Es decir, conforme la administración va dando dinero, también te va exigiendo más. Es normal, quien paga manda y te va exigiendo pues que haya ya algún profesional del sector, o trabajador social, o educador social. El educador social todavía no, porque no existían, ¿vale? Como figura profesional. No, como figura profesional sí, como titulación universitaria no, ¿vale? Entonces, se van generando ya alguna estructura a nivel profesional en los centros, se van dando ya las primeras autorizaciones de centros a principios de los años 90, y como ya estás autorizado, pues bueno, ya entras dentro de lo que sería el círculo de la financiación pública. Pero todo es como muy graciable, está ahí, tú te manejas, te lo concedo, igual te digo que te doy la subvención en julio y entonces llevan 8 meses de retraso en el pago, estamos en las mismas. Ahí más o menos sí que ya gastabas desde el 1 de enero, guardabas las facturas y luego las metías, ¿no? Pero las primeras te lo gastabas todo en 2 meses. En estas ya vas generando. Lo digo porque al final el problema económico sí que es el que da luego fiabilidad a los proyectos. Pero en el fondo son las personas que están ahí trabajando, que es sociedad civil, tendrás un trabajador social, pero el resto es voluntariado. Lo que estamos hablando son de personas que están apostando por un proyecto para atender a menores que están en una situación muy límite. En el 2002, y con una lucha bárbara por parte de las entidades que nos vamos constituyendo a nivel de patronal, pero aquí el mentor es Miguel Ángel y como hablará él, pues yo de ese tema no os hablaré, ¿vale? Pero nos constituimos las entidades para decirle a la administración de alguna manera, mire, las políticas, nosotros estamos unidos a nivel
de generar políticas que apoyen todos estos recursos. Y también luego, posteriormente, constituimos una coordinadora de centros de día de la Comunidad Valenciana. ¿Qué genera eso? Pues una presión a nivel de la Administración para que se crea que estos recursos, si tú inviertes en prevención, aunque sea egoístamente, ¿vale? No ya solo mirar por los derechos de la infancia y adolescencia que están en una situación límite, no, sino que además egoístamente le va a suponer a usted un nivel de ahorro brutal, porque cada menor que consigamos que no llegue a centro de recepción, que era uno de los objetivos máximos de los centros de día, usted se ahorrará un montón de dinero, ¿vale? Y bueno, creo que eso es lo que más convenció, ¿vale? Lamentablemente. Luego es verdad que se han desarrollado legislativamente todos los derechos de la infancia y creo que ahora la mirada es diferente y de lo cual nos alegramos muchísimo. Políticamente hubo un problema porque conseguimos conciertos, pero no penséis que al conseguir los conciertos principales la cosa se resuelve. Tuvimos 3 conciertos de 4 años. Los 2 primeros, los centros de día, íbamos adscritos al concierto con los centros de acogida. Era unido. ¿Por qué iba unido? Porque los primeros centros de día oficiales estaban adscritos a centros residenciales como medida de cuando los niños acababan su medida de desamparo y volvían a casa, digamos, tenían el centro de día en el propio centro de acogida para pasar el día en el centro residencial y volver a la noche con sus familias. Y por la mañana venían a desayunar, iban al cole, hacían las actividades extraordinarias, extraescolares y volvían a casa. Merendaban, con lo cual garantizaban que comían, merendaban, desayunaban, ¿vale? Entonces, ese es el título de centro de día, viene de ahí. Pero los otros centros de día que veníamos de la sociedad civil teníamos otro sistema de funcionamiento, porque era chaval directo de calle, al cual tú recepcionas, es el otro chaval que te viene, tú estás trabajando directamente en zona vulnerable y por lo tanto te conoce, las familias conocen el recurso y son los que acuden, son los que vienen. No hay ninguna resolución administrativa de ningún tipo, son ellos mismos que ven que ahí hay un proyecto educativo, yo quiero que mi hijo vaya ahí o yo, niño, quiero ir allí con mis otros amiguitos. Con lo cual, todo lo que es la burocracia, en los centros de día esto no existía. Pues para adentro mientras tuvieras capacidad de atender a tantos menores. Vamos regulando, conciertos regula mucho más. Ese primer concierto, del 2002, que luego llegaríamos hasta el 2015 con concierto, ahí, por ejemplo, ya obligaba a que hubiera una resolución administrativa por parte de la Administración, cosa que se salvó con resoluciones administrativas iniciales, grupales, en un folio de todo el listado de menores que nosotros le facilitábamos. Y ya está, con eso se hacía la resolución administrativa. No había ninguna más a lo largo del cambio de los años y aunque ese niño se marchara del centro y entrara otro. ¿Vale? 5 minutos ya, pues esto no puede ser. Es que es una cosa. Bueno. Esto es muy rápido. ¿Qué sucedía? Que tampoco trabajabas con familias. Bueno, el caso está... Madre mía, ahora es que me has metido presión. Es que es verdad. No, porque no he contado nada, hombre, no he contado nada. Le dijimos en el concierto, hubo un momento que políticamente dijeron... Es que no, vamos a volver a las órdenes de ayuda porque este recurso no tiene que estar dentro del sistema, sí, pero no, como no hay resolución administrativa, pues tendréis que quedar fuera. Esto no puede ser, no hay resolución administrativa porque no las tramitas, no porque no queramos nosotros que las tramites. O sea, que la realidad del menor existe, es decir, que un menor en esa situación existe, lo resuelvas o no administrativamente, existe. O sea que la vulnerabilidad, el riesgo y las situaciones de desamparo existen. Las resuelvas o no, o tenga conocimiento o no servicios sociales.
Y entonces hubo un modelo ahí que dijeron, pues vamos a ver lo que hacen el resto de España. Entonces viajaron desde la Generalitat, viajaron al resto de España y vieron que estaba muchísimo peor que nosotros. Y dijeron, pues vamos a hacerlo como en España, que no haya concierto. Y entonces hubo una reversión a los centros de día y volvimos a las órdenes de ayuda graciables, ¿vale? Otro paseo por el desierto. Ahí entonces la coordinadora ya empezó a movilizarse y los centros de día pues nos unimos mucho más y generamos pues estudios del perfil para que la Generalitat viera de qué estábamos hablando, qué menores estábamos atendiendo, que esto no podía ser. Una memoria de logros de los centros de día, que son cosas que ponemos sin dinero de por medio, ¿vale? Porque si yo aporto 25 voluntarios en mi centro con todas sus horas, imaginad la intervención que estás haciendo, y el educador que tiene que hacer una atención integral global de una situación familiar puede también dedicarse, porque a lo mejor el refuerzo escolar le está cubriendo un voluntario o 2 voluntarios, ¿no? Entonces, esto no lo aporta una resolución administrativa donde diga solo y solo sí estas personas son las que tienen que intervenir con un niño. Eso es el encorsetamiento del actual concierto. Eso es un encorsetamiento brutal. Pero bueno, venga, vamos a caminar. El nuevo cambio de gobierno sí es verdad que en su idea inicial está el concertar este tipo de recursos, y llegó a ello. Tardó sus 4 o 5 años primeros para llegar al primer concierto. Hizo el primer concierto en el 2020, pero muy encorsetado. Una instrucción que empezó a decir anexo 1, anexo 2, para la resolución de admisión de un menor, que debe hacer atención primaria, porque la nueva ley de servicios sociales dice que todo tiene que pasar por ahí, ¿vale? Pues imaginad, pues en Valencia, 600 y pico menores solo en la ciudad de Valencia. En el barrio donde yo estoy, un montón. Eso es inviable. Solución para resolver el anexo 1 y 2. Los centros de día emitirán el anexo 1 y 2 que debe hacer atención primaria, yo te hago el trabajo, te derivo yo al menor, que sé que soy el que lo ha detectado, que sabemos cuáles son las situaciones, y me lo resuelves. Porque es que si no, no había otra manera. Y actualmente seguimos así. ¿Qué sucede? Que también nos han catalogado ya de servicio público. Le hemos pedido a la Dirección General que, por favor, que ya que somos servicio público, que nosotros podamos decir también a atención primaria, mire, este menor que hoy he detectado y le puedo dar entrada en el centro, que era lo que hacíamos antes, porque las vidas de los niños son muy variables. Hoy están en el centro y mañana pueden marcharse, ¿vale? Porque es voluntaria la atención en un centro de estos. Entonces, ¿qué sucede? Que al tener una movilidad tan grande, mientras yo espero una resolución de admisión 3 o 4 meses, ese menor igual ya ni lo tengo en el centro. Que seguramente sí, porque luego pasan años y alguno lo tengo 8 años. Pero en la orden de concierto dice que la estancia en centro de día será de 1 año. ¿Vale? Sí. Como máximo prórrogas hasta 3, cuando las situaciones familiares se prolongan. Entonces, es decir, yo creo que iremos haciendo trampas. Cuando haga la prórroga le pondré la nueva fecha, y entonces al siguiente año será 1 año de la última fecha, que es la prórroga. Y entonces soy malo porque me tiro una piedra a mi tejado, os estoy diciendo la trampa. Pero es que si no, no se puede trabajar. Y como no le hagamos los anexos 1 y 2, a la atención primaria no van a poder resolverlo. Lo que le pedimos, por ejemplo, a la Dirección General es que cuando yo doy entrada a un menor sea provisional. Hacemos los anexos 1 y 2, el menor ya está dado de alta, salvo que atención primaria me diga, ese menor no es perfil porque has metido a tu primo, a tu sobrino, evidentemente. Pero es que los niños con los que estamos trabajando son todos susceptibles de atención. Y la otra es el encorsetamiento. Esto sí que lo quiero decir, porque a nivel profesional es verdad que hemos subido económicamente muchísimo, pero cuando tú pones ratios que te dicen vas a tener todo este equipo de trabajo, que no es suficiente, que no ha llegado al día que tal, vas a tener este equipo de trabajo. Vale, pero este equipo de trabajo solo puede intervenir con esos 12 niños. Y este con estos 12 y este con estos 12. Vale.
Cuando los centros de día no solo estamos concertados, tenemos otro tipo de financiación y tenemos otro tipo de niños. Tenemos más niños, son los mismos niños, solo que unos con resolución administrativa y otros sin resolución administrativa. ¿Por qué? Porque faltan plazas. Es decir, la realidad de los menores es la misma, pero unos están en concierto y otros están en otros programas, ¿vale? Que financian menos, con la atención más limitada, que solo les puede dar prestación de servicios, no una atención integral. Y esto es complicado porque antes, cuando venía la orden de ayudas, pues bien, venía mal y tarde, pero juntábamos todas las financiaciones y extendíamos la atención integral a todos los menores. Hoy en día no, yo tengo niños A y niños B, niños concertados y niños de otros programas. Estos tienen menos atención nuestra, porque además un niño, un educador de atención concertada no puede prestarle un minuto de tiempo a un niño no concertado. Esto es lo que te dice la instrucción. Esto es lo que te dice un concierto, que no puedes cofinanciarte. Esto es lo que encorseta a los centros de día. Es justo lo que esta administración valoró de los centros de día cuando vino a visitarnos y dijo: ¡oh, tenéis servicios de todo! Incluso de orientación laboral y búsqueda de empleo para las familias, asesoría jurídica, tal. Oh, todo esto es divino. Al encorsetarlo, se cargan todos los servicios que hacíamos al juntar todas las financiaciones, ¿vale? Entonces, eso es muy complicado, porque si tú vas a intervenir con un chaval, dices, un educador, un grupo de 12. Fijaros que la ratio no es muy buena, ¿vale? 12 de las características que estamos hablando. Vale, si a la hora de talleres tiene que hacer un taller, a los 12 niños les va a tener que gustar el mismo taller, porque si no, vas a tenerlo complicado, ¿no? Digo yo, a uno le gustará el deporte y al otro el arte. Entonces, si antes cogías a cada educador de cada grupo educativo y daba un taller determinado, el niño elegía qué taller quiere hacer. Y la ratio del grupo del taller sigue siendo 12, pero el niño elige. Entonces, estos encorsetamientos públicos hacen que para los centros de día la intervención educativa sea un poco más compleja. Y la otra, ya acabo. Desde hace ya bastante... Los principios trabajamos con los chavales, pero claro, el chaval llega a casa y tiene una dinámica. Entonces, no se puede trabajar sin trabajar con la familia. Es tirar el dinero. Entonces, desde hace ya mucho tiempo, algunos centros implantamos el encuentro socioeducativo familiar, desde ahí hacer planes de trabajo, escuelas de padres y de madres, y un proyecto global conjunto, donde la familia y nosotros tenemos que ir en la misma línea para que el niño no vea una distorsión educativa que diga, ¿esto qué es? ¿Vale? Eso es muy costoso y estamos absolutamente aliados con atención primaria para compartir todos los proyectos. Creemos en el trabajo social comunitario de generar redes, mesas de infancia, de lo que sea, en cada uno de los lugares donde estamos inscritos, para que desde educación, sanidad, servicios sociales públicos, cualquier otro recurso, clubes, deporte, toda la sociedad que trabaje con infancia, vayamos en un mismo proyecto global y conjunto. Hasta aquí. Muchas gracias. Os recuerdo que tenéis en la carpeta unas tarjetas para hacer las preguntas que consideréis, que luego nos llegarán y podemos ir contestando al final de la sesión. Javier Romeu nos va a hablar sobre... un poquito porque es que... Ah, perdón, sí. Es que está la pata. No, ya. Va a trabajar el tema de acogimiento familiar. En las bodas Quique, siempre pues... me toca la pata, ¿sabes? Bueno, yo voy aprovechando los agradecimientos, me los voy a saltar porque tengo 9 diapositivas a 2 minutos por diapositiva, lo clavo. ¿Me dejas para pasar el mando? Bueno, primero algunas advertencias. Primero es que yo decía, yo me voy a poner ahora a buscar cifras de acogimiento, de tal... Y digo, yo no quiero hablar de cifras, las cifras cada uno las interpreta como quiere, pero la Dirección General me hizo un favor y hace poco publicó en su web una nota de prensa que si ponéis Generalitat Valenciana, acogimiento, nota de prensa, os salen las cifras
y las interpretaciones de esas cifras, porque sabéis que las cifras se pueden interpretar de muchas maneras. Entonces, no voy a hacer ninguna referencia, una pequeñita. Luego es que yo le dije a Ana y a Conrado que yo podía hablar del recurso de familia educadora, porque el de familia extensa lo conozco muy tangencialmente. Y hablé con Amelia, que, bueno, pues que el acogimiento de familia extensa está en manos de los ayuntamientos y que, por lo tanto, yo no me atrevo a decir ni mu. Para mí sí que ha habido una evolución, para mí en general muy favorable, en el sentido de garantizar las prestaciones económicas como un derecho, igualar las salas de familia ajena o familia educadora, y luego creo que hay un dinamismo. En los equipos municipales que permite mucho más interés por aprender, mucho más interés por formarse, mucho más interés que a lo mejor en el terreno de familia educadora, que estamos un poco más quizá estancadillos. Entonces, bueno, permitirme que me refiera al acogimiento en familia educadora porque lo he sido. Lo sigo siendo, aunque ya no oficialmente, me he quitado la Generalitat Valenciana de encima, no, para que lo diga así, para lo bueno o para lo malo, porque uno tiene 19 años, diversidad funcional 19 años, y otra que sigue en mi casa tiene 25 años, con su título recién sacado de educadora social y ahora en unos meses sabáticos, esperando a trabajar. Y luego me he puesto ahí, soy un ser poliédrico que me he puesto porque está en distintos puestos. Yo empecé aquí, me enseñó Conrado y sus compañeros, y Ana, a trabajar en la administración menores, en la territorial de Alicante, está en la de Valencia, está unos años en dirección general y ahora estoy en un centro de recepción 0-12 años. Entonces, mi visión es absolutamente parcial, ¿vale? Y yo lo que quiero hacer es ¿dónde tengo que apuntar para allá? Al de abajo, perdón. ¿Este? Vale. Yo voy a hacer unas simples reflexiones de la evolución y retos en este tiempo en el recurso de familias educadoras en función a 7 ejes que yo me he inventado, ¿vale? Uno, y abajo pondré una propuesta de reto. Lo primero es que yo entré a trabajar en la Generalitat en el 92, pero ya aquí en Alicante, pero ya colaboraba con ABAF, que sabéis que fue la asociación con la que alrededor de Joaquín García Roca empezó el recurso en el 85. Y yo en esos años el recurso, cuando digo centralizado no quiero decir competencialmente, sino digamos que se iba al territorio de las familias. Conrado, me acuerdo que era mi jefe, y se lanzó el recurso para que los ayuntamientos se fueran implicando. Yo recuerdo con mucho agrado conocer a grupos de familias, por ejemplo en Elda y Petrel, que se ayudaban unas a otras. Es decir, había un dinamismo porque las familias se creaban, los grupos de familias se generaban en el territorio, por supuesto. Había territorios que sí y otros que no. Y en Valencia y en Castellón las asociaciones también iban al terreno de las familias. Le dije, prometo no decir la palabra involución, pero no puedo dejar de decirla, porque en unos años lo que hemos tenido es un retroceso en ese sentido. Es decir, hemos colocado la gestión del recurso en las capitales de provincia. Por lo menos también es verdad que yo conozco la realidad de Valencia, no tanto la de Alicante o la de Castellón, y estamos haciendo a gente que se ofrece a ayudar a niños, yéndoles a formarse al centro de Valencia en hora de trabajo, pagando parking, pagando tal, y formarse y pasar un proceso de formación y selección, pues eso, en el centro de Valencia, viniendo desde Gandía, desde no sé dónde tal. Es decir, me parece que es pedirle mucho a familias que han levantado la mano para ayudar a niños que lo necesiten, pedirles además eso. Entonces, el primer reto que propongo es, sin perder la gestión central del recurso, que no digo que no estoy hablando de competencias, es que sea la Administración la que se acerque al territorio de las familias, donde se pueda hacer la formación por zonas, por comarcas, por áreas, creo que se llaman áreas, pues que creo que sería mi primera
el primer reto que creo que tendríamos que tener. Estando Miguel Ángel y Adolfo aquí, me cuesta mucho reconocer esto, pero hubo un momento que yo estaba en una dirección general y cuando... También es verdad que hubo una ley, salió una ley que decía que los servicios públicos no se podían subvencionar y tarde o temprano habríamos acabado en lo mismo, pero es verdad que en ese momento se hizo una apuesta por centralizar el proceso, los recursos de familias educadoras y se nos acusó de que íbamos a fragmentar el recurso. Siendo parte del problema, tengo que decir, la cagamos, ¿vale? Fragmentamos el recurso, ¿vale? Entonces, por eso también hay una elipse así de cierta involución y hoy en día el equipo que trabaja con la familia biológica no es el mismo que trabaja con la familia acogedora y eso es un desastre, para que lo más claro no lo puedo decir. Con lo cual, el reto que tenemos es el de integrar las dos realidades familiares de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento. Mientras no consigamos esto, vamos a crear disociaciones, vamos a crear muchos conflictos internos en los niños. Y eso es un reto importante. No me extiendo, prefiero que si luego surge algún tema, pues lo tratemos, porque quiero... Vale. Yo paseaba por los pasillos de una dirección general cuando se introdujo en la normativa la idea que venía ya de otras comunidades de plan de protección de menores. He puesto una flecha ahí. Como mi opinión es que nos hemos quedado atascados. Yo veo expedientes de protección de menores. Es verdad que el expediente que hay en mi centro no es el expediente real, es nuestro expediente en el centro, pero a mí a veces me llegan planes de protección que son una mala copia de la tutela. Es decir, creo que aunque en la ley se habla de planes de protección, los técnicos no hemos conseguido integrar ese concepto. No estamos haciendo planes reales de protección. Estamos haciendo un papel que se mete en el expediente para cubrir el expediente, ¿vale? Si estoy siendo muy exagerado, pues luego me corregís. Eso hace que siempre he tenido la sensación de que los niños los ponemos en un recurso, luego los tenemos que cambiar a otro, y entonces cuando se cambia del recurso cambia el plan. Eso es una locura. El otro día un niño de 11 años me dijo, le tuve que hacer un trámite de comunicación, y me dijo literalmente esta frase que se me quedó ahí. ¡Pam! Me dijo, yo soy como una pelota. Voy de un sitio para otro, primero con mis padres, después con una familia acogedora, no sé exactamente qué tipo era, después con una familia acogedora, después con mi tía, ahora este centro y me decís que me voy a otro centro. Y añadió después, y el problema es que ya no lloro cuando me voy, ¿vale? Yo no he visto más lucidez en describir lo que puede ser, no digo en todos los casos, por favor, no digo en todos los casos, lo que puede ser la vivencia de un niño de pasar por el sistema de protección, ¿vale? Es ir de un sitio para otro como una pelota y encima, porque me dijo, y no entiendo por qué no puedo vivir con mis abuelos. Que, por cierto, el decreto de acogimiento familiar último, igual que he dicho que a las familias extensas creo que ha habido muchas mejoras, vosotros leeros la documentación que se les pide. O sea, ni para una subvención europea te van a pedir más documentación que para acoger a tu sobrino. Para acoger a tu sobrino, ¿eh? Bueno, quiero decir que el reto es que el plan de protección, perdonad, a mí se me sigue escapando menores, el plan de protección de menores sea un instrumento real y no un requisito administrativo, ¿vale? Otro eje sería el de pasar de un modelo estructural
a un modelo técnico. A ver, han venido por aquí gente del País Vasco, de prestigio reconocido, a ofrecernos su modelo de trabajo. Todavía estamos esperando que se publique, ¿vale? Y vinieron hace 3 o 4 años. Vamos a ver, cuando digo modelo estructural es que el recurso de familias educadoras creció en Valencia, siendo de las comunidades más punteras en ese sentido, alrededor de la existencia de las familias educadoras. Pero la realidad de los niños es que tienen 2 familias, ¿vale? Entonces, nosotros hemos montado un sistema que funciona en función de las estructuras que tenemos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy sencillo. Los regímenes de visita, la frecuencia de las visitas no se amolda a la necesidad del caso, se amolda a que si los mandamos a punto de encuentro, pues los permanentes una vez al mes y los temporales cada 15 días, cuando hay comunidades autónomas que hay niños que tienen visita de su familia 2 veces a la semana, por ejemplo. O, por ejemplo, hemos metido a todos en el punto de encuentro, cuando hay un montón de acogimientos que se podrían hacer las visitas en un parque, porque el perfil de la familia biológica permitiría, si formamos a las familias educadoras para tener contacto directo con la familia biológica, que los contactos fueran mucho más distendidos, abiertos, tal, con todos los peligros, y que yo, que he tenido contacto directo con familia biológica de mis chonipijas, las llamo así, no os cuento toda la historia, no es fácil. No estoy diciendo que sea fácil, pero hay muchos casos que se podrían hacer contactos mucho más fluidos que todos punto de encuentro con unos patrones. A eso me refiero el modelo estructural frente a modelo técnico. Por lo tanto, mi propuesta de reto es actuar bajo directrices de un modelo técnico sólido, que además tenemos ejemplos, que no es algo que nos tengamos que inventar. Os pongo otro ejemplo. Desde mi centro, donde tenemos que hacer propuestas, porque es un centro de recepción, llevo reclamando, ¿nos podemos sentar y discriminar los criterios entre un permanente y una guarda con finalidad periadoptiva? ¿Alguien me puede decir un listado de criterios para argumentar un permanente? Al final es una batalla que cada vez gana una cosa en función de cómo se presenta el caso, etcétera, etcétera. Bueno, quizás estoy exagerando un poco, ya me lo diréis. Vale, otro eje es el de colocación a participación. A ver, creo que cuando se generó el recurso, las familias tenían más participación en el recurso que ahora. ¿Por qué? Porque la sacaron adelante. Las familias con las que empezó el recurso eran familias totalmente volcadas a ayudar no a los niños solos, sino a los niños y a sus familias. Como a los que trabajamos en esto no nos gusta y no sé, nos deberíamos dedicar a otra cosa, el conflicto, es más fácil evitar el conflicto y entonces hacer comportamientos estancos. Entonces, el reto es integrar a las familias como parte del plan de protección de menores y como parte del equipo. No estoy hablando aún de especializado, digo a las familias acogedoras, las familias educadoras. Estábamos hablando antes, Empar y yo, de una familia conocida por los 2, donde no volver a hacer un acogimiento porque no se ha sentido partícipe del plan de protección de la niña que acogió, que además era una niña que se las traía, ¿vale? Entonces, ahí hay un reto, y es que los funcionarios tratemos a las familias no como un simple receptáculo de los niños, sino, también es verdad, con sus neurosis, que las familias educadoras somos lo más pesado del mundo y nos creemos los salvadores de todo el mundo, eso es verdad, pero formamos parte del expediente, formamos parte del plan de protección, ¿vale? Este es un tema que me obsesiona y el síndic, don Ángel, me lo ha solucionado con su, para mí me ha parecido estupenda intervención. Yo cuando empecé a trabajar con Conrado y con un letrado maravilloso, José Echeveste,
entendía que la protección de menores no era solo procedimiento administrativo. Nos están ganando por goleada, quiero decir, estamos cortándole los pies a los niños para meterlos en el procedimiento. Yo entiendo que hay unos derechos que garantizar de los progenitores, de los padres, pero no sé cómo decirlo, es que se me saltan las lágrimas. Creo que el reto es que el procedimiento administrativo común, o sea, es que no hay nada menos común que la protección de un menor, y lo estamos encorsetando en un procedimiento administrativo común. Y creo que el procedimiento tiene que estar al servicio del interés superior del niño y del plan de protección de menores. Y Alberto Rodríguez, del País Vasco, nos lo ha dicho por activa y por pasiva. La protección de menores necesita líderes que lideren el plan de protección, no instrucción del expediente. Aunque la instrucción del expediente se tiene que cuidar porque hay que garantizar una serie de derechos. Con lo cual, el reto sería ese, que los técnicos puedan hacer trabajo técnico. En este momento yo me relaciono en mi trabajo con 37 técnicos distintos de la Dirección Territorial de Valencia. Se pasan el 90% de su tiempo haciendo trámites administrativos. Ya se ha dicho, y como lo ha dicho don Ángel, pues no voy a insistir. Y luego, creo que esta es la penúltima, vamos a ver. Necesitamos un acogimiento especializado. Lo de profesionalizado me da igual. En el País Vasco se les obliga a pagar sus autónomos y se dedican a ello, ¿vale? Eso sí, reciben 3.000 euros por un lado y 1.000 de mantenimiento, y se dedican a ello. Y te acogen, ¿quiénes acogen? A los perfiles de niños que nosotros ya no nos atrevemos a pedir una familia educadora porque sabemos que va a ser un desastre meterlos en una familia educadora. Y no estoy hablando de niños psicóticos ni con grandes desregulaciones, estoy hablando de niños de 10 para arriba o de 8 para arriba. En mi centro tenemos propuestas de niños de 8, bueno, en este momento tenemos propuestas y no hay familias, pero eso puede ser coyuntural, ¿no? Pero en este momento pedir un acogimiento para un niño de 10, 11 años es un canto al sol. O sea, hay que pedirlo, pero es que en otras comunidades, o en alguna, te lo están aceptando, lo están metiendo en el programa de especializado. Con lo cual, quiero decir, yo me he pasado muchos años fantaseando con el especializado. No, yo no estoy ahora en esa posición. No, el especializado. Lo que estoy diciendo es que el 50% de los niños que en este momento estamos haciendo propuestas para acogimiento voluntario, de las familias voluntarias, son perfiles de lo que en otros sitios son especializados, ¿vale? Por lo tanto, el reto sería implantar el acogimiento especializado real, no solo por remunerarlo mejor. Las familias de especializado en el País Vasco están haciendo trabajo técnico, programaciones, intervenciones, formación continua. Claro, por eso no pueden hacer otra cosa, porque se dedican 24 horas al acogimiento, ¿vale? Y eso no es una cuestión simplemente de lo pago mejor y ya está, te doy más ayuda y ya está, ¿vale? He cogido todos los retos, he hecho esta conclusión y luego he pensado, ¿y esto es todo? Un modelo técnico sólido que favorezca la integración de las dos realidades familiares de los niños, niñas y adolescentes mediante planes de protección reales en el que las familias educadoras y las de origen sean partícipes y los procedimientos administrativos sean garantistas y no obstáculos. Para ello es necesario acercar la Administración a las familias voluntarias y dotar y desarrollar técnicamente el acogimiento especializado. Y yo escribí esto y dije, ¿y esto no es lo de siempre? Esto es lo que desde que yo empecé a trabajar, esto es lo que tiene que ser. Pues ese es el reto que tenemos, hacer un acogimiento en familia ajena de calidad y ya está. Perdonad que mi propuesta sea tan sencilla, pero es que
En mi día a día no veo otra cosa que esto, no sé. Y nada más. Miguel Ángel, tu turno. Sí. Lo de ser el último en una mesa redonda tiene bastante parecido con la teoría de la relatividad. El tiempo se va estrechando. Se empieza con 20 minutos, después van a 18. Pero bueno, experiencias hay. Yo sí que quiero agradecer la invitación aquí a un acto de la Sindicatura de Agravios, porque me autopercibo posiblemente, si no como el más quejica de la Comunidad Valenciana, pues una de las personas que más quejas ha presentado a la sindicatura a lo largo de la historia de la sindicatura. O sea, se había creado el ente y todavía no habían nombrado al primer síndic cuando desde Nazaret ya presentamos una queja. Y si me permitís una pequeña cuña publicitaria, funciona. Es decir, yo tengo la experiencia desde APIME y desde Nazaret, que ha sido de apoyo y de ayuda en el proceso de avance de los problemas que hemos planteado, no voy a decir la resolución, el haber trabajado con el síndic. Por eso yo me siento muy a gusto y muy en mi casa en un acto del síndic. Para no ir comiéndome tiempo. El subtítulo que nos poníamos, que creo que no ha salido así en la hoja, desde el acogimiento residencial nos poníamos un subtítulo que era el acogimiento residencial, la medida siempre cuestionada, pero más utilizada. Evolución y retos. Cuando estaba preparando esto, no dejaba de venirme a la cabeza una canción de Presuntos Implicados, que ya es del 91, ya uno es mayor, esa de cómo hemos cambiado, cómo hemos cambiado. Y sí que hemos cambiado, sí que hemos cambiado. Esta intervención lo que yo voy a pretender en el ámbito residencial es ver cómo hemos cambiado, cuánto hemos cambiado y si hemos cambiado tanto como creemos o creíamos que deberíamos haber cambiado. Un pequeño excursus antes de entrar en lo residencial propiamente dicho, y es, por ejemplo, hemos cambiado, tenía yo aquí apuntado, el nombre de las consellerías, o dicho de otro modo, las consellerías en las que ha estado depositada las competencias en materia de infancia a lo largo de este tiempo. Sí, eso es. A lo largo de este tiempo ha estado, si no me equivoco, en 7 consellerías. Arrancamos todavía cuando la transferencia no estaba del todo concluida en Sanidad, Trabajo y Seguridad Social. Después pasamos, ya cuando Miguel Doménez se hizo cargo en el 85, a Trabajo y Seguridad Social. Después fuimos Trabajo y Asuntos Sociales. Ya en el 97, después del cambio de gobierno, pasamos a llamarnos Bienestar Social. Y eso se ha mantenido hasta el 2011, que ahí fuimos Justicia y Bienestar Social. Hasta el 15, que volvimos a ser Bienestar Social. Perdón, volvimos a ser Bienestar Social, efectivamente, y ahora que somos Igualdad y Políticas Inclusivas. Digo esto porque no son meros cambios de nombre. El estar en una u otra consellería, el estar asociados a trabajo, o a sanidad, o a seguridad social, o estar solos, o estar con justicia, respondía también a los modos de enfocar el concepto que teníamos de la atención a la infancia en cada momento de estos 40 años de Estatuto de Autonomía. También, ya a título de curiosidad, deciros que hemos tenido 16 conselleres y conselleras, de los cuales 5 fueron del Partido Socialista, 9 del Partido Popular y 2 de Compromís. Entre ellos, y el que se estrenó con esa consellería de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social en el año 82, no durante mucho tiempo, fue nuestro síndic Ángel Luna en aquellos momentos. Pero bueno,
entrando de lleno en lo que sería el ámbito residencial y con ese subtítulo que decíamos, que es la medida siempre cuestionada pero más utilizada, os leo dos artículos de dos documentos de la Generalitat. Uno es del nuevo modelo de atención en centros y hogares de acogimiento, publicado por esta Consellería en el 2017, y que dice literalmente que los modelos que priman la institucionalización son modelos obsoletos y alejados completamente, no solo de la legislación vigente, sino también de aquellas directrices que expertos de todo el mundo ponen de manifiesto. Son otras fórmulas menos estigmatizantes como el acogimiento familiar, del que nos hablaba Javier, las que deben establecerse como máxima prioridad. Obviamente, bajo el estudio riguroso en cada situación, y desde un diseño e intervención en la prevención es el objetivo necesario para que el circuito hacia el sistema de protección, hacia el sistema de acogimiento residencial, se interrumpa. Es decir, que solamente un diseño e inversión en la prevención es el objetivo necesario para que el circuito hacia el sistema de protección residencial se interrumpa. Eso está escrito en el 2017 y simplemente os leo otra declaración de intenciones de nuestra Administración de Servicios Sociales, por la que se decía que el criterio básico para la jerarquización de los recursos atenderá primariamente al interés del menor, primando aquellos que sean o que son menos costosos y traumáticos para el menor. Se agotará, en primer lugar, todas las medidas dirigidas a consolidar los vínculos afectivos y sociales del menor mediante el apoyo económico a la familia. Si fuera necesario, se procederá a la ayuda domiciliaria con el fin de lograr cuanto antes la autonomía familiar en la gestión de sus propios riesgos. Agotadas estas medidas, se procederá al acogimiento familiar, que facilite transitoriamente un ambiente familiar apropiado. Y por último, ese artículo, o ese párrafo, acababa diciendo taxativamente: el internamiento solo tendrá sentido como medida provisional y de corta duración. Eso está escrito en uno de los documentos que nos ponía Conrado en el Libro Blanco del Menor, Política Social del Menor, que es de 1986. O sea, en 1986 ya estábamos diciendo que el internamiento solo tendrá sentido cuando se hayan acabado el resto de opciones que deben ser de otro tipo, incluyendo el acogimiento familiar, que ya estaba iniciándose, y como medida provisional y de corta duración. ¿Eso es así? Pues no lo sé, no lo sé. Creo que han pasado 40 años y no sé cómo estamos. Se me había olvidado deciros una cosa de las consellerías, que incluso antes de esa de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social, existió una consellería de Transportes y Bienestar Social. Tengo este logotipo pues, de un documento porque interactuamos con ellos. Dejo a la imaginación de los presentes qué idea llevábamos en ese momento. Pero bueno, hemos ido cambiando. Sí que hemos cambiado. Os pongo simplemente a título para ver. Esto eran los internados que conocíamos, de los que hablaba. Esto es en el caso, puedo poner, pues Nazaret, es mi querido Nazaret, y así lo era a finales de los 70, por supuesto en los 60 y finales. La primera es más antigua. Hemos ido cambiando y ha habido evolución. Y yo sí que voy a dar algunos datos cuantitativos porque pueden resultar ilustrativos. Por ejemplo, ¿qué hemos ido cambiando respecto del número de profesionales? Pues bueno, en ese documento de Política Social del Menor, en esos primeros momentos de las transferencias, se hablaba de que el equipo educativo incluirá 4 profesionales por cada 20 niños. 4 profesionales por cada 20 niños. Después compararemos con lo que vamos teniendo ahora. De hecho, ya cuando aparece la orden de 1990 que desarrollaba el decreto de autorización y acreditación de centros, hablaba de que la ratio en un centro debía ser de 0,30 adultos por niño.
Eso quería decir, si hacemos la comparación con la actualidad, que, por ejemplo, un centro que es el de mayor tamaño que tenemos ahora, de acogida general, de 24 plazas, con esa ratio estaríamos hablando de que tendría unas 7 personas, 7,25 personas dedicadas a la atención de los niños, de los cuales ya se proporcionaba cuáles tenían que ser personal de atención directa y cualificado y cuáles serían personal auxiliar y de apoyo. Un centro de 24 plazas se entendía que debía tener ese volumen, unos 7 educadores. Hoy en día, un centro de 24 plazas está dotado de 36 personas y 3/4, de los cuales 31 se pueden considerar personal cualificado y de atención directa. Evidentemente, hemos cambiado, en eso hemos cambiado y hemos mejorado, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Si lo cotejamos con los centros de reeducación, en donde el equivalente de uno de los centros de reeducación que tenemos ahora, que es de 60 plazas, pues estaríamos hablando de que se consideraría que debería tener una plantilla de 36 personas, hoy en día es de 103. O sea que se ha incrementado la dotación de personal, que el crecimiento como nicho de empleo en el ámbito de los servicios sociales, de la infancia y en lo residencial ha sido muy grande, no cabe duda. Si queréis otro dato de precios, por ejemplo, de costes, porque es muy llamativo, en ese primer momento, el primer convenio que se llamaba, el primer convenio estaba financiado un centro residencial con 6 euros niño día, menor plaza día, 6 euros. 1.000 pesetas, estamos hablando de 1986, 1.000 pesetas. Hoy en día, un centro de 24 plazas, que sigo por poner lo que sería la comparación con lo que podríamos hacer, estamos hablando de 158 euros. Hemos mejorado, sí, día. No es lo más caro, no es lo más caro. Si lo comparamos con el centro de atención específica para adolescentes con problemas de conducta, estamos hablando de 260 euros. 260 euros. ¿No? Día. Sí. Plaza día, 260 euros. La inversión en conciertos en ese año 86-87, era de 1 millón de euros. El concierto último, que la semana pasada se publicó para centros residenciales de emancipación y los 2 centros socioeducativos que hay, supera los 73 millones. Es por sacar después o cuando estas cifras, por si a alguien le interesa, después se las paso a Conrado y las podéis tener. Por ejemplo, el número de centros y de qué titularidad eran. Pues en ese año 87, consultando los documentos que seguramente a lo mejor no eran excesivamente precisos, pero había en aquel momento, los listados que yo he visto, aparecían 52 centros de menores, incluido todo, recepción, reforma, que se llamaba, y en la actualidad estamos hablando de 183 centros. Hablo solo de acogimiento residencial, no hablo de centros de día. En aquel momento había 1.436 plazas en el año 87 en centros residenciales. Hoy en día hay 2.182. Estamos hablando del recurso que supuestamente debía tender a desaparecer. Y si queréis la proporción entre públicas y privadas, concertadas, mientras que en el año 87 el 66% estaban en manos, en centros de titularidad pública y con funcionarios, y ahora matizaremos, en la actualidad las plazas de titularidad pública son el 12%. El 88% son plazas gestionadas por centros de iniciativa social.
Es verdad que en aquel momento incluso los centros públicos o la mayoría de los centros públicos estaban gestionadas también por instituciones religiosas, pero que eran personal al servicio de la obra de protección de menores. Aquí el centro de protección de chicas, porque evidentemente estaba separado, del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, en Alicante, pues lo gestionaban las Josefinas. Y el centro de protección de chicos, en San Nicolás de Bari, que después hizo de Recepción, lo gestionaban los hermanos de San Vicente de Paúl. Pero eran personal de la obra de protección de menores. Al igual que el Tribunal Tutelar de Menores de chicas, Virgen del Socorro, aquí en Alicante, lo gestionaban las terciarias capuchinas. El de chicos Santa Fanta, creo que no se atrevió ninguna orden religiosa a gestionarlo. Conrado fue educador de menores. Pero la titularidad, no hay que confundir ese modelo con lo que hoy entendemos de centros de gestión integral, que eso en el fondo sale a concurso y sí que lo gestiona una entidad. Aquellos eran funcionarios. De hecho, queda personal religioso todavía, alguno que no esté jubilado, que sigue siendo personal de la Administración. No os quiero acumular demasiados datos. Por supuesto, ha habido cambios cualitativos. Lo que decía Conrado, desde un modelo benéfico asistencial, hemos llegado a un modelo, y yo creo que aquí está el quid de la cuestión. El benéfico asistencial es que no hace falta ni que os lo describa. Eran macrocentros, pero sobre todo con una característica, que eran centros totales. Es decir, todas las facetas de la vida de un niño o de una niña ocurrían dentro del centro. No os he puesto aquí una fotocopia. En el caso de Nazaret, por ejemplo, teníamos hasta moneda de Nazaret para que los chavales compraran en la cantina de Nazaret, porque pasaban los fines de semana allí, jugaban al fútbol allí. En Nazaret había cine y, por lo tanto, eran centros. Pues Nazaret en aquel momento llegó a tener 200, pero bueno, a finales de los 70 estábamos en 124. Aquí en Orihuela, en San José Obrero, pues superaba los 170, pero es que el San Francisco Javier de Valencia, donde Noves Llars empezó su andadura, tenía 400 chavales. Es verdad que algunos estaban medio pensionistas, pero 400, ¿cómo se gestiona aquello? Aquello, evidentemente, se produce un proceso de desmasificación. Pero a mí me interesa reflejar lo que era la aproximación teórica. Evidentemente, lo benéfico-asistencial quedó ahí. El modelo por el que optamos en esa transición de finales de los 80 era un concepto más reeducativo, resocializador a través de vida cotidiana, muy interaccionista, de referencias más anglosajonas que las francófonas. Eso ha ido acabando por convertirse en un modelo más sanitario de salud mental y conductual. Yo creo que una de las cuestiones que ahora posiblemente sea un foco de complicación, y es muy delicado lo que voy a decir, es que ahora mismo lo que se aplica, lo que está vigente, son unas teorías más clínicas que otra cosa, desde las teorías de apego y de traumaterapia. Es decir, la vinculación desde un apego estable que recupere, cauterice las heridas, los traumas, por los que ha pasado un menor que ha acabado necesitando separarse de la familia. Esa palabra traumaterapia, como veis, es un modelo clínico que no era el que teníamos por estilo en los últimos 30 años. No en balde, por ejemplo, en los pliegos para la composición de las plantillas de los centros residenciales se especifica que el personal de psicología tenga la especialización de psicología clínica. Es una opción, pero es una opción a la que no estábamos acostumbrados. Creo que uno de los problemas que tenemos en estos momentos es el choque entre ese modelo curativo clínico de la búsqueda de los vínculos y el apego con lo que aquí ha salido a lo largo de la mañana, la excesiva burocratización procedimental y juridización del mundo de los menores, del mundo de los niños, de las niñas y sobre todo del mundo residencial. Si a eso le añadimos la bendita laboralización, era un mundo
lleno con voluntariado y personal religioso, y hemos llegado a la profesionalización, la cualificación profesional y a la laboralización. Entonces, claro, cuando en una residencia pequeña que debe estar haciendo vida normalizada en el barrio, desde una teoría de la normalización y vida cotidiana, por la que pasan 8 o 9 educadores, estamos hablando de un piso de 6 plazas, 8 o 9 educadores con su jornada laboral, y creo que soy poco sospechoso de no, es decir, participando en todos los convenios que he participado, y parte de mi trayectoria ha estado dedicada a intentar hacer esto una profesión estable. Cuando empezamos nosotros, nadie duraba en el mundo de la atención a la infancia, porque era algo con lo cual no podías vivir ni comer. Hemos conseguido ser un trabajo como cualquier otro con el que se llega hasta la jubilación. Bueno, pues tengo una cierta intuición de que no es del todo compatible la rotación permanente, el estar forzando al cumplimiento de protocolos exigidos desde la Administración con, como decía Javier, en el ámbito de familia cuadras, con los mundos vitales de la infancia. Si para cada paso desde una residencia, como por ejemplo para una salida de fin de semana con un amigo, o un momento de ir a un cumpleaños, o una foto en el colegio de final de curso de tu orla, tienes que pedir 7 permisos que normalmente no te dan y que cuando te llega ya ha pasado el fin de semana, si tienes que tener todos los tapes de la nevera tipificados, entre garantizar que se cuida y se respetan los derechos del niño e invadir procedimentalmente todos los mundos, eso es incompatible con llevar adelante un modelo desde la teoría de apego. Y entonces creo que nos hemos embarcado en una contradicción que, en cierto modo, vuelve esquizofrénicos a los educadores y a las educadoras. Es decir, hemos ido tendiendo estructuralmente hacia un modelo de normalización, de piso pequeño, de vida cotidiana, que pretende ser compatible con una clínica de psicoterapia. Y eso no es fácilmente compatible. Yo no sé la solución, si lo hubiera sabido cuando estaba en ejercicio lo hubiera aplicado. Creo que evidentemente esto no tiene nada de puesta en tela de juicio de la actividad laboral de los educadores, me refiero a su entorno, tienen que trabajar las horas que tienen que trabajar y tienen que hacerlo. Pero claro, ¿dónde romper ese círculo que complica la cosa? Si a eso le añadimos que estamos en una media de edad de menores acogidos residencialmente del orden de los 14 años de media aproximadamente. ¿Y para qué están ingresados ahí? Pues normalmente para hacer control conductual y, en definitiva, para hacer control social. Es muy raro ver acogimiento residencial de 7 y de 9 años. Entonces, claro, estamos convirtiendo los centros de protección pues, en centros de control también, con una enorme conflictividad. En ese marco, llevar adelante teorías de apego es muy complicado. Bueno, como no podía ser de otra manera, pues me he ido comiendo todo el tiempo. Cuestiones muchas desde los impagos famosos. Tengo un titular de prensa que no lo he puesto ahí en las pegatinas, del año 86, que en La Verdad de Murcia, que se llamaba entonces el periódico aquí en Alicante, SOS de los centros de menores, porque nos debían no sé cuántos cientos de millones. Año 86. Este verano estábamos en 21 millones de euros, o sea que estamos así. Simplemente decir, ¿cuál es la cuestión en lo residencial? Lo residencial es la consecuencia de la existencia o no, del funcionamiento o no, del resto de recursos. Ha salido a lo largo de la mesa. Es inoperante el acogimiento, bueno, inoperante, es necesario el acogimiento residencial, pero seguirá creciendo si no se invierte en prevención, si no se invierte en lo que ocurre después del internamiento. Los ayuntamientos están como están, las inversiones en prevención, en todos los ámbitos de prevención, por supuesto en el potenciamiento de las familias educadoras, de los centros de día y de otros recursos. Bella por su ausencia, no, es insuficiente y eso redunda en que tengamos el acogimiento residencial
que tenemos. Si me deja un minuto más, yo terminaría, iba a decir, autocitándome, porque es un pequeño artículo muy cortito que hace unos años escribí, pensando en los educadores y las educadoras, no solo de residencias, pero principalmente de las residencias. Valdría también para los demás y que de alguna manera sintetiza esta situación. ¿Me das ese minuto? El título del artículo era Prestigio social. Se publicó en una publicación digital. Prestigio, consideración, reconocimiento social, todos ellos son términos más o menos equivalentes. Hacen referencia a la valoración, a la importancia que da la sociedad a una actividad o profesión y a quienes la representan. El prestigio social es una vía de doble dirección. Por un lado, es la consecuencia de desarrollar una tarea, de ejercer un rol, y suele llevar aparejado otra serie de atributos como el estatus, el poder o el reconocimiento económico. Pero por otro, también puede entenderse como causa de un determinado modelo de cultura, de una escala de valores, de lo que se considera más o menos importante, más o menos valorable en nuestra sociedad. Si comparamos qué nos pide la sociedad, nos encontramos con que a un cirujano cardiovascular le pide que trasplante un corazón. A un educador o educadora de menores, entonces poníamos menores, le pide que el chaval consiga estabilizar su afectividad, controlar las emociones, recuperar la capacidad de querer y de ser querido, curar todas esas disfunciones del corazón. ¿Qué es más difícil? A un ingeniero de telecomunicaciones que haga posible que podamos comunicarnos con Australia, con cualquier parte del mundo, al instante, aquí están estos, y sin hilos. A un educador o educadora de menores se le pide que enseñe al niño a comunicarse de forma positiva, abierta, confiada y constructiva, que se comunique con sus padres, con sus iguales, con otros adultos, con quienes nunca lo ha hecho. ¿Qué es más difícil? A un economista, un broker, hoy hacen falta, que haga crecer tus ingresos de forma exponencial, que haga maravillas de ingeniería financiera. A un educador de menores, una educadora, que encima tenga que estar al frente de una institución, se le pide conseguir sobrevivir, mantener y, si es posible, hacer crecer los centros, las entidades, los programas, con subvenciones menguantes, contratos mal pagados y con donativos. ¿Qué es más difícil? En resumen, de los educadores de menores, la sociedad solo espera que le cambiemos la vida, que le arreglemos la vida a una persona, que convirtamos a ese niño, a esa niña maltratada durante años, vulnerable, lleno de carencias, en un adulto maduro, estable, instruido, productivo laboralmente, integrado, buen consumidor, poco reivindicativo y que aporte al PIB nacional. Y a cambio de esa encomienda, la sociedad, ¿qué ofrece? Dice, ¿trabajas con menores? No me digas. Cheque mérito. Hasta luego. Sí, la verdad es que tenemos toda la compasiva admiración del mundo. Del prestigio social de las otras profesiones no hace falta que él sabe. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos por vuestras aportaciones y abiertos a preguntas. No han llegado tarjetas, no sé si hay por ahí, pero si queréis, levantando la mano o haciendo algún comentario. Estamos en el tiempo ahora mismo. Poco comentario. Hemos llegado justos. Vale. Se aprueba la moción que se dice. Ok. Pues muy bien, pues cerramos esta primera mesa, nos damos esta media hora de café y volvemos a las 12. Gracias.